la gran tarea que el Espíritu Santo le ha puesto como obispos, como sobreveedores de la obra de Dios, viendo donde los demás no ven, tratando de impedir el mal antes que se concretice, que se concretice. Todo el creyente, mira, todo el creyente que ha pasado por el proceso del nuevo nacimiento, de la transformación, habla de las virtudes de Cristo, de las virtudes de Cristo, de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable del Evangelio. Entonces, muy bonito. Saludos y bendiciones, mis queridos hermanos. Damos gracias al Señor por esta linda oportunidad que Él nos brinda de continuar con esta serie de estudios bíblicos acerca de la apostasía. Como dijimos anteriormente, en el día de hoy vamos a continuar con la parte B del discurso de despedida de Pablo, como está en Hechos capítulo 20, haciendo énfasis en los versículos 28 al 30. Entonces, dándole continuidad al punto donde quedamos en la última oportunidad, pudiéramos decir que en el Antiguo Testamento hay un caso muy peculiar y que es propio mencionar porque aún hoy en día tiene seguidores a granel. Y es el caso de Absalón, que en unos de los capítulos anteriores nosotros lo mencionamos. Uno de los hijos de David que pretendía ser rey sin tener derechos inmediatos. Recuérdense que la preocupación de Pablo es para que los obispos, las personas que han sido puestas en el liderazgo por el Espíritu Santo, impidan que lobos rapaces vengan de fuera y destruyan el rebaño, o que de adentro se produzcan individuos, se levanten individuos que tomen ventaja. Entonces miren este hijo de David que pretendía ser rey sin tener derechos inmediatos para eso. No tenía llamado, no tenía vocación. Su esquema de trabajo consistía en ponerse en el camino a esperar a la gente que iba donde David, su padre, para desviar el corazón de ellos hacia él. Ellos querían ver al rey para algo administrativo o para ser orientados sobre algún problema, y él se ponía en el camino diciéndole que si él fuera el rey, él lo escucharía y le resolvería sus problemas. Así fue separando el corazón de la gente de David hacia él. ¿Pueden entender ahora a Hechos capítulo 20? Cómo se levantaban ese tipo de personas anteriormente, y desafortunadamente en el tiempo de hoy hay personas que dicen lo mismo. Así hablan del coordinador de un ministerio, de un anciano de la iglesia, de un miembro de la junta de gobierno y hasta de los pastores. Si yo fuera, si yo esto, si yo lo otro, si yo estuviera en tal puesto, yo lo hiciera. O a veces dicen, en esta congregación no se hace esto, no se hace lo demás, o en esta congregación solo se empeñan en este sector, en este grupo, y es para desorientar a las personas con malas palabras, con malas actitudes, y desviar su corazón del lugar donde están. ¿Quién era Absalón? Un hombre perverso arrastrando gente sana con lindas palabras, acomodadas a sus propios intereses. Si alguien hoy día mercadea de la prosperidad de Dios como quien da fortunas materiales en la tierra, a cambio de los aportes que uno le haga a tal o cual ministerio, se constituye en un abusador y manipulador de la bondad y sinceridad de Dios. Nosotros, por el contrario, no podemos prometer lo que Dios no promete. No podemos poner a soñar a la gente con hacer fortunas de bienes materiales sin trabajar. Lo que hizo Absalón en contra de su padre se parece mucho a los ofrecimientos de los políticos en campañas que prometen resolver todos los problemas
con tal de que la gente vote por ellos. Lo grande del caso es que hay mucha gente que le crea todas sus mentiras y falsas promesas. Cada vez que se menciona el engaño en la Biblia, se dice que muchos, no pocos, serán engañados. Y es algo que yo siempre me he cuestionado para mí. Todas las advertencias, especialmente en el Nuevo Testamento, tanto en el discurso escatológico de Jesucristo, como a mí me gusta en Mateo 24, o las advertencias de Pablo en Primera de Corintios capítulo 10, lo de Primera de Corintios capítulo 10 tiene el punto de referencia del Antiguo Testamento, no habla de pocas personas engañadas, sino de muchas. ¿Y cómo es posible que en un campo de fe, de verdad y de sinceridad, como el Evangelio, las personas sean tan fácilmente engañadas? ¿Será que uno no se lleva del consejo de los apóstoles de que todo lo que uno haga debe hacerlo con el temor de Dios, incluyendo la piedad que uno le manifiesta a las personas? ¿O la falta que tenemos de impulso para constatar por nosotros mismos lo que dice la palabra? Miren, los engaños e incumplimiento de las promesas traen como consecuencia desencanto en la gente y poco deseo de trabajar por una causa noble como la justicia social, el desempleo, los enfermos, etcétera, etcétera. De la misma manera, los mancilladores del Evangelio producen desencanto y hasta abandono de la fe por aquellos que se vieron engañados. Parte de lo que dice Mateo 24. Muchos tropezarán y por haberse multiplicado la maldad, el amor de mucha gente se va a enfriar. De tanto que lo engañaron, que présteme tanto, que allí, que Dios esto, que siembre por aquí, que haga esto, que Dios multiplica, que la matemática de Dios, que bla, 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 y termina la gente siendo engañado. Y después que la gente está engañado con un palo así que le dan, es muy difícil que se recomponga de nuevo. Nosotros pudiéramos hablar de Pablo por otro lado y dejar a Absalón por allá. Pablo sirvió al Señor con humildad y con muchas lágrimas, dando ejemplo de cómo se vive el Evangelio. Y no es que el Evangelio es sinónimo de tristeza, de dolor, de pobreza, de abandono, de miseria. No, no, no. Está hablando del Evangelio que se lucha y se batalla por mantener los principios y los valores, no teóricos, sino puestos en práctica. Mire, si no es porque el Espíritu lo revela, ni Pablo se hubiera dado cuenta de tanta maldad e intenciones inicuas que residían en los corazones de esa gente que por el momento están haciendo su trabajo. Nada más que esperando la oportunidad para sacar las uñas del lobo y echarle manos al rebaño. Todo Hechos capítulo 20. En una de sus peticiones a los hermanos de Tesalónica, Pablo pidió la oración para que Dios lo librara de hombres malos y perversos que pudiera predicar la palabra de Dios con libertad para que sea glorificado en todos los oyentes. Eso está en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 2. Fíjate que él le está diciendo, hermanos tesalonicenses, oren por mí para que Dios me libre de hombres malos y perversos, para poder predicar la palabra de Dios con libertad y que esta palabra sea glorificada entre los oyentes. Cuánta nobleza en un hombre que, sabiendo que el Evangelio por sí solo es como dinamita, poder que derrumba todo argumento contrario a Dios y sirve para salvar al hombre pecador de esta perversa generación, solicita humildemente una oración de cobertura para ser liberado de gente mala que no está dispuesta a perder un solo segundo de tiempo para hacer daño a la obra de Dios y a sus obreros. Con razón, hasta en este tiempo, el camino de la verdad es blasfemado. Porque las personas que blasfeman es como si estuvieran la razón, entre comillas, porque muchos cristianos le dan oportunidad de que lo hagan por su pésimo testimonio. Y no solamente estamos hablando de líderes como pastores o lo que sea, sino de falsos hermanos.
hermanos que se sientan en una banca, que en una congregación aparentan ser creyentes, pero inmediatamente salen de ahí y no son testigos de Cristo. Cabe resaltar en el discurso de Pablo a los líderes de Éfeso, reunidos en Mileto, Hechos 20, que el dinero nunca fue codiciado por Pablo. Que quedara claro que Pablo prescindió de sus derechos de vivir del Evangelio por dar un ejemplo sincero de que el móvil de su entrega por la obra de Dios no era otro, sino el presentar a Jesucristo como único y suficiente Salvador entre la gente a las cuales Dios lo había enviado a predicar como misionero. Después de la partida del Señor Jesucristo, la iglesia obtuvo en Pablo un gran pensador, un gran intelectual, que lleno de la sabiduría del Espíritu Santo pudo dar enseñanzas acerca de las personas de Jesús y lo pudo poner en el contexto adecuado de cada cultura. Mire, Pablo pudo muy bien unir en un solo nombre los vocablos, por un lado Jesús y por otro lado Cristo. ¿Sabe que Cristo en español es la palabra Christos del griego, que significa ungido? Y Jesús, que es su nombre de pila, su nombre propio, que significa Salvador. Entonces Pablo es la persona que unifica los dos nombres y le llama Jesucristo. El apóstol Pedro, por otra parte, fue una persona que se movió mucho y muy bien en el ministerio pastoral, pero dentro de los judíos, casi exclusivamente. Pero no era un pensador teológico como el apóstol Pablo. De hecho, Pedro necesitaba un amanuense, un secretario que le pudiera escribir las cartas que él dictaba. Entonces Pablo se pudo mover mejor que Pedro entre lo escatológico, la justificación por la fe, la cristología, y pudo abordar problemas de carácter eclesiológico. Si miramos el pasado en la Biblia, claramente podemos ver cuán esencial era que un apóstol de educación y carácter como Pablo, diferente a los demás, se levantara en el seno de la iglesia primitiva. Yo le estoy diciendo todo eso para que ustedes vean a un hombre que aún con toda esa condición, él prescindió de su salario, de su sueldo como pastor, con tal de dar un ejemplo en ese momento, porque él entendió que en ese momento tenía que hacerlo así. La vida de Pablo descansa sobre la sólida formación que recibió. Esa formación no le permitía estar quieto, no se acostumbraba a lo fácil y no aceptaba las cosas así por así, sino que investigaba a fondo. Cuando perseguía a los cristianos lo hacía con la seguridad de que estaba haciendo algo bueno. Esa convicción lo llevó a ofrecerse para ir a ciudades extranjeras y perseguir a los seguidores de Jesús de Nazaret, que le llamaban los del nombre o los del camino, como muy bien él lo testifica en Hechos capítulo 26, versículos 9 al 11. Mire, cuando Pablo le relata a Timoteo parte de su pasado, le dijo que todo lo malo que él cometió lo hizo por ignorancia y por incredulidad, pues él creía que hacía un favor a Dios con perseguir cristianos porque según él ellos atentaban contra el judaísmo. Eso ustedes lo pueden leer en Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 13. Entonces lo que constituyó el fundamento de su fe, predicación y misión fue la resurrección de Jesucristo, la cual comprobó por sí mismo con la experiencia que tuvo en Damasco. A partir de esa escena es que Pablo predica que Jesús es el Cristo. De hecho, lo primero que hizo en Damasco después de su encuentro con Ananías y su bautismo fue predicar que Jesús era el Cristo, el Mesías, el ungido, el Hijo de David, el esperado. Este fue el mensaje por el cual vivió y murió. Se notaba el tremendo esfuerzo que hacía para demostrarles a los judíos que vivían en Damasco que Jesús era el Mesías prometido. En la carta a los romanos, cuya tesis es la justicia de Dios, Pablo tiene una idea mejor elaborada acerca de la persona de Jesús y de su muerte, y la defiende más teológicamente que desde el punto de vista evangelístico.
Él afirma que Jesús fue entregado por nuestras transgresiones. Todo para que ustedes entiendan y para que nadie se deje engañar con el tipo de personas que aparecen con una supuesta preocupación por ti, por tu familia, por tu vida, por esto y por lo otro. El que se entregó por nosotros, demostrando en la teoría y en la práctica que realmente estaba interesado en nuestro bienestar, era Jesucristo. Y es lo que él está diseñando aquí cuando él le habla a los romanos, especialmente en el capítulo 4. Tú en el capítulo 4 afirma que Jesús fue entregado por nuestras transgresiones, con lo cual hace responsable de este hecho no solo a los judíos como autores intelectuales y al gobierno romano como autor del hecho físico, sino a toda la raza humana. Es decir, que por usted y por mí fue que Cristo murió y pagó ese precio. Entonces nosotros tenemos que depender 100% de Jesucristo. Esto no quiere decir que no haya coinonía, confraternidad entre nosotros. Y tiene que haber amor sincero, amor ágape, porque también hay amor fingido. Se mueve la fe fingida y la fe verdadera. Se mueve el amor fingido y el amor verdadero. Y para eso nosotros tenemos que seguir lo verdadero. ¿Qué es lo que nos recomienda en el libro o en la carta a los Filipenses? Dice que en todo lo bueno, en todo lo verdadero, en toda esa cosa, en eso nosotros debemos de estar constantemente pensando. De ahí que Pablo, mire, él conceptualiza mucho para que los creyentes, vamos a decir creyentes de banco, los creyentes más humildes que tal vez no tienen posición de liderato dentro de la iglesia, sean tan sólidos en sus convicciones como la persona que le tienen que enseñar. Porque uno puede dar el caso de que una persona que no tiene el llamamiento a hacer el liderato sea una persona utilizada por Dios porque el líder sea una persona ya desorientada, un ciego espiritualmente. Por lo tanto, todos tenemos acceso al conocimiento. Primera de Corintios capítulo 12 dice que todos los dones están a la disposición del pueblo de Dios. Los dones son como el maná que caía en el desierto, que no había un maná especial para Moisés, para Aarón, para los hijos de Aarón, era el mismo maná. Todos los dones espirituales son para el pueblo de Dios, son para los creyentes. Y de verdad que todo podemos y todos tenemos que llegar a la misma estatura. A la misma estatura. No es que en el momento que Cristo venga a buscar la iglesia, un creyente va a ser más alto que otro. No, todos tenemos que tener la misma estatura. Llegar a un varón perfecto, como dice la palabra del Señor. Entonces Pablo desarrolla conceptos que hacen entender que los alcances de las obras de Dios, de las cosas de Dios, están disponibles para todos nosotros. Absolutamente para todos nosotros. Usted ve, por ejemplo, en el libro de los Gálatas, Pablo desarrolla asuntos que tienen que ver con la ley mosaica, con promesas que fueron dadas a Abraham, promesas que fueron dadas a Abraham antes de la ley y promesas que fueron dadas con la ley. Entonces dice que no son mutuamente excluyentes, dando a entender que todas las promesas que Dios le hizo a Abraham no son particulares para un pueblo, por ejemplo, para el judío. Porque allí Pablo se encarga de demostrar que los que son de la fe de Cristo son hijos de Abraham y por lo tanto son herederos de la promesa de Abraham. Para que uno no se siente como en el balcón y uno señale al que tiene promesas y uno diga yo no tengo promesa, porque eso se lo dieron a Abraham y a su descendencia judía. Y no es así, hermanos, porque no es en la carne, no es en la descendencia humana, es en la fe. Y en esa fe nosotros tenemos acceso a todos los recursos de Dios. Nosotros podemos, mira, esa actitud que tuvieron los judíos de Berea, cuando Pablo pasó de Tesalónica a Berea, y ya Lucas, el redactor de Lucas y de los Hechos, andaba con Pablo, y que Lucas pudo notar la nobleza de estas personas, en cuanto que querían escudriñar
por sí mismos lo que Pablo y sus acompañantes predicaban. Es la actitud que nosotros deberíamos tener en el día de hoy. En el mismo momento que yo le estoy hablando a ustedes que estamos en medio de una pandemia, algo que está arropando al mundo entero, que se llama el COVID-19, y salen tantas teorías de conspiración, a mí me duele en el alma, después de tantas prédicas por esta misma vía del libro de Apocalipsis, del libro de Daniel, de los tiempos que estamos viviendo, que hay una cantidad enorme de personas dejándose guiar por comentarios y por cosas en las redes sociales que distorsionan la palabra del Señor con respecto al tiempo que la iglesia está viviendo, al papel del Espíritu Santo, al tiempo del anticristo, a las medidas de control y dominio que el anticristo va a implementar, a la iglesia apóstata final que va a haber, como si esas cosas estuvieran ahora. Da pena decirlo, hermano, cómo hay tantas personas desorientadas con que la vacuna es el sello de la bestia, con que la vacuna es esto y lo otro, después de tantas explicaciones. Cuando uno le habla de lo que se llama la garantía de nuestra redención, que es el Espíritu Santo, que la presencia misma de Él, junto con la iglesia, son la garantía de que no hay anticristo todavía. Y que si no hay anticristo, no hay medidas de control. Que lo que la ciencia está haciendo es luchando a favor de la vida con vacunas que todo el tiempo, hermanos, se han descubierto, se han inventado. La de la tuberculosis, la de esto, de lo otro, y han sido de mucha bendición para el mundo, incluyendo al pueblo cristiano. Entonces, desorientado por tantas cosas, cuando tienen sus pastores locales, cuando tienen la palabra del Señor y cuando saben a quién acudir. Usted puede volver ahora a leer Hechos capítulo 20, después que yo termine, para que se dé cuenta la gran preocupación de Pablo. Y cuando nosotros veamos la urgencia de la carta a Judas, usted entonces se va a acordar de esto y me va a dar la razón. Mire, de una cosa Pablo estaba totalmente seguro y podía dar su cabeza por la defensa de esa fe. Cristo estaba resucitado y eso constituye el fundamento de la predicación de Él y el fundamento de nuestra fe. Pablo lo enseñó en sus cartas y también lo discutió con filósofos de alto saber en Atenas, según está en Hechos capítulo 17. Con judíos lo discutió también en Roma, según Hechos capítulo 28. Y en ningún momento Pablo claudicó, porque la claudicación entre dos pensamientos da la oportunidad para que estas cosas puedan entrar a la vida del creyente y sacudirlo y entonces seguir a este tipo de personas que van a hablar palabras perversas, no palabras cristianas, no palabras bíblicas, para arrastrar a los cristianos hacia ellos, haciendo grupismo, como ocurrió en Corinto. Y siempre con esa idea, no que en la iglesia no atienden a esto, no que no hacen lo otro, no que aquí esto, y aparece un vivo, un avivato, que entonces quiere tomar ventajas sobre estas cosas. Entonces la idea, hermanos, es una palabra de advertencia que hay aquí para nosotros. Fíjese, nosotros hemos fundamentado este asunto prácticamente en versículos 28, 29 y 33. Pero es el capítulo 20 completo de Hechos que hay que leerlo, para que usted vea cómo él en aquel lugar, entonces él manda a llamar a estos ancianos, a este liderato de Éfeso, para tener allí una reunión y explicarle la preocupación. Cuando hay una preocupación, uno debe prestar atención, porque es una preocupación de algo malo que puede ocurrir. Que si yo le doy seguimiento a la preocupación y yo hago lo que tengo que hacer, mire, todo eso va a venir, pero ni a usted, ni a su familia, ni a su congregación le va a ocurrir. Por lo tanto, la enumeración de las características del ministerio y vida de Pablo marcan pautas que definen el trabajo de un llamado apóstol. Miren, aunque los contextos no sean los mismos, leer con detenimiento el discurso de despedida de Pablo en Hechos capítulo 20 hace resaltar algunas cosas en concreto que no son muy visibles
en este tipo de personas autollamados líderes y apóstoles que supuestamente tienen una preocupación sobre un sector específico del rebaño de la obra de Dios. Y es para arrastrarlo hacia sí. Mire lo que dice Pablo, la primera característica. Día y noche amonestaba a los cristianos con lágrimas en los ojos. No los motivaba para luego sacarle provecho económico. No los motivaba para luego sacar provecho de otra índole que no fuera verlos sanos y estables creciendo en la gracia de Dios. Mire, podían ser judíos, podían ser gentiles, podía ser la iglesia de Dios. Y dice, a ninguno de ellos le fui estorbo. Y si se hizo judío, si se hizo gentil, si se hizo esto, sin dejar de ser quien era él, dice, era para ganarlo. Era viviendo en la práctica un modelo cristiano atractivo, atrayente y ejemplar, siempre para ganar. Hermano, yo soy uno de los que creen y me gustaría ver ese video alguna vez cuando lleguemos al cielo, cuando Pablo estuvo frente a frente al emperador romano, porque Pablo como ciudadano romano tenía derechos y apeló para que quien le hiciera justicia fuera el emperador romano. Entonces no sé cuál de ellos fue y que Pablo tuvo frente a frente y cara a cara y pudo hablar de Cristo con la intención de ganarlo para el Señor. Miren, número 2, Pablo los hacía dependientes de Dios al encomendárselos a Él y su gracia con un criterio unificador y no disociador del resto de los santos. Hermanos, los pastores, los líderes, tenemos una tarea extraordinaria de mantener unido al pueblo, digamos en una congregación local y también a la denominación que pertenece esa iglesia local y luego la denominación con todas las redes de cristianos en el mundo entero. Primera Corintios capítulo 1, versículo 1 y 2 tienen la mejor definición de lo que es la iglesia de Cristo. Todo el que confiese el señorío de Jesús en su vida, Dios de ellos y Dios nuestro, estamos en el mismo equipo. Entonces, no puede haber una persona que tenga una preocupación en la iglesia de que por ti, por tu familia, y lo que termine sea disociando, separando personas para ello tomar ventaja. Y hay algunos que lo expresan de esa manera. Ay, que yo le agradezco a Mengano, a fulano, porque expresó cierta preocupación por ti, pero para aislarte, para sacarte. Pablo no estableció criterios para dividir a los cristianos del cuerpo de Cristo. Incluso cuando se presentó esa división, ¿sabe la pregunta que Pablo hizo? ¿Está Cristo dividido? ¿Sabe cuál es la respuesta tácita, implícita? No, no está dividido. Y tanto en Romanos 12 como en 1 Corintios 12, Pablo habla de que el cuerpo es uno solo. Solo que el cuerpo tiene muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Pablo estableció reglas para dividir, eso sí, a buenos cristianos de gente mala, que decía que era creyente, pero que en la práctica no lo era. Ahí en 1 de Timoteo capítulo 4 y en 2 de Timoteo capítulo 4, Pablo dice, con gente así ni te juntes a comer. Pablo nunca codició bienes ajenos, a pesar de momentos difíciles que padeció, como hambre, sed, frío, desnudez, como lo vimos en el capítulo anterior. Más bien tenía escasez de todo, siempre dependía de Dios. ¿Cómo le explicó él a los hermanos filipenses en el capítulo 4? Él dice, yo he sido entrenado para administrar lo poco y para administrar lo mucho. Yo le doy gracias a ustedes los filipenses porque se han acordado de mí y están supliendo. Pero yo tengo un entrenamiento, dice, y estoy contento. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nunca aísle ese texto, ni lo arranque de allí por los moños. Porque el texto de Filipenses 4:13 es que Pablo ha sido entrenado, como todos los creyentes somos entrenados, a ser felices con lo poco y a ser felices con lo mucho. No cambiamos cuando no tenemos nada, tampoco cambiamos cuando lo tenemos todo. Seguimos siendo los mismos. Y Pablo puso ese ejemplo. Cuarto, Pablo no era un vago. Pablo tenía doble jornada de trabajo.
voluntariamente abdicó de sus derechos ministeriales de vivir del evangelio y se dedicó con sus propias manos a realizar trabajos para su sustento, haciendo tiendas de campaña con Priscila, con Aquila, porque esto lo aprendió en la escuela de Gamaliel, que no solamente le explicaban la teología, sino también artes manuales para poder sobrevivir en el ministerio. Y mire, número 5, enseñó a los cristianos a trabajar con esfuerzo para conseguir las cosas necesarias, para suplir para su familia y para ser generosos con los necesitados. Nunca enseñó la barbaridad de que Dios prospera a los vagos, hombres y mujeres, que por ser cristianos, el Señor le dice, abre tu boca que yo la voy a llenar, como si fueran pichones de aves. No. Él motivó al cristiano a trabajar, incluso llegó a decir que el que no trabaja no tiene derecho a comer. No tiene derecho a comer. Todo eso está donde aquí, en Hechos capítulo 20, en Hechos capítulo 20. E inmediatamente, hermano, uno se puede dar cuenta, uno puede entender, uno tiene que ver que la persona que muestra preocupación tiene que ser una preocupación con un celo santo por la obra de Dios, y tú eres parte de esa obra del Señor. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor, gracias por su palabra, que aún una despedida de Pablo se convirtió, mi hermano, en una mina de enseñanza para usted y para mí. Y si usted que me está viendo y me está escuchando es parte del liderato de la iglesia, usted tiene que ser un ejemplo. Como Pablo se lo dijo a Timoteo, sé ejemplo en palabra, en conducta, en espíritu, en todo. Tú tienes que ser un ejemplo. ¿Para qué? Para que el recién convertido vea en ti un modelo vivencial de que ciertamente se puede. Para que el inconverso en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en la casa, en la calle, aún en tus vacaciones, vean en ti las obras de Dios y tu testimonio sirva para ganar una persona para Cristo Jesús. Amén, mis hermanos. Vamos a dejarlo hasta aquí dándole las gracias, la gloria y la honra a nuestro Dios, que nos da la vida y nos da la oportunidad de compartir con ustedes este importantísimo tema acerca de la apostasía. Rogamos al Señor que nos dé otra oportunidad para la próxima semana continuar con otro capítulo en esta serie de la apostasía. No se olviden de Primera de Timoteo, capítulo 4, donde estamos anclados. Que Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima. Dice, o sueño que contradiga lo que está escrito en la Biblia no debe ser aceptado. Rechácelo, denúncielo y no lo acepte. Pablo lo dijo con mucha contundencia, que aunque un ángel bajara del cielo y dijera que para salvarse hay que circuncidarse, que lo rechazara por anatema. Pues la circuncisión, aunque es saludable, no salva a nadie. Porque